El oficio es cocinero. Ese es el que me llamó la atención, es en el que me metí, es lo que me gusta. O sea, estoy en esto porque me gusta cocinar y todo el resto viene después. Pero el sueño, y sigue siendo ese, es el sueño, es cocinar y tener mi restaurante, que es Criterion. La familia llegó a Colombia por el lado de los abuelos maternos. Ellos llegaron hacia el año 1920. El bisabuelo Max llegó a Colombia eh, porque decían que en Colombia se encontraba oro en las calles. Un mito ahí. En Polonia la vida era muy dura. Ellos vivían en pueblos pequeños, la vida era muy dura y sobre todo para los judíos. Había mucho antisemitismo, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Colombia a buscar oro y lo que encontró fue malaria. A la bisabuela le tocó venirse a salvarlo. Y ellos eran panaderos en Polonia. Aquí la cantidad de pan que había en Colombia en esa época era muy poca. Entonces alguien tenía un horno de leña en la calle en el que hacía arepas. Y ellos le empezaron a arrendar el horno y empezaron a hacer pan y se volvieron ricos. Hicieron mucho dinero haciendo pan. Ellos tuvieron una panadería que se llamaba La Imperial. Los abuelos, por el lado de mi papá, llegaron en plena Segunda Guerra Mundial. Ellos son austriacos. Ellos tuvieron la fortuna de que cuando empezó la guerra vivían en París. Toda la familia murió. Toda la familia que vivía en Polonia murió. Toda la familia que vivía en Austria murió. Solamente se salvó la abuela, el abuelo y un par de tíos de toda la familia. Estando en París, el abuelo logró que lo enlistaran en la Legión extranjera y se fue a pelear por allá en Argelia. Y la abuela embarazada tuvo que escaparse de la Francia ocupada, que era París, hacia Marsella, con un bebé en brazos. Ellos eran peleteros, hacían pieles, o abrigos de piel, y eran muy prósperos. Lograron convertir su dinero en monedas de oro, y la abuela llevó sus monedas de oro en un brazo, en un tarro de mantequilla, y al tío, que es el hermano de mi papá, en el otro brazo, y logró escaparse por entre los bosques con un poco de gente hacia Marsella, hacia la Francia libre. Con ese dinero lograron comprar 2 pasaportes para venir a Colombia. Yo arranqué a estudiar economía en Colombia, hice una parte, me retiré para ir a ayudar a mi papá en los negocios, después me fui a Israel a terminar de estudiar economía, pero no era lo mío. Yo creo que Dios le tiene a uno las cosas, y uno las toma o las deja. En algún momento decidí dejar la economía. De verdad que era muy difícil estudiar economía en hebreo. Terminé en Inglaterra estudiando cocina. El mundo de la cocina es un mundo muy complicado. El mundo de los restaurantes es un mundo muy competido. Hay restaurantes que pegan y hay otros que no. Entonces hay que tener un poco de suerte. Un poco no más. Porque el resto es trabajo. Hay gente genia, hay gente que sale de lo común y posiblemente sin más que esa espectacularidad de genialidad que tienen lo logran. La mayoría del mundo, como yo, tenemos que aprender, entrenar y trabajar para salir adelante. Y todo se lo debe uno a sus estudios y al aprendizaje que uno tiene posterior. O sea, lo que yo recomiendo, por lo menos, y es en cualquier carrera, es dónde estudia uno y con quién aprende. Mire que yo hice el ejército en Israel, hice un tiempo de ejército, y créame que el entrenamiento en cocina en Inglaterra era más duro que el ejército en Israel, que es el mejor ejército del mundo. El rigor es impresionante. El éxito tiene una combinación de 2 cosas: 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, uno tiene que tener esa alma creativa, ese producto diferenciador de los demás. Ese es el 5% de inspiración. Y el 95% de transpiración es todo el trabajo que uno mete detrás. O sea, uno crea 5 minutos, crea, 95 minutos uno ejecuta. Entonces hay que estar muy pendiente del negocio. Yo soy muy competitivo, pero sobre todo conmigo mismo. Yo celebro el éxito de los demás, no me duele el éxito de los demás, no me comparo con los demás, yo trato de superarme a mí mismo. Raymond Blanc en los años 90 era uno de los grandes ídolos, como será hoy Ferran Adrià o Heston Blumenthal, pero él en esa época era el hombre. Ahí quisimos trabajar, y yo de verdad que hasta el día de hoy hay muchos cocineros que yo admiro, como a Ferran Adrià, como a Joan Roca, cualquiera de ellos, pero
pero yo todavía no conozco un respeto por la profesión y en un sitio donde las cosas supieran más rico que allá. Ya Bogotá la veo como una ciudad cosmopolita. Aquí se consigue de todo un poco, no solamente una cosa. Si uno va a Roma, es muy difícil conseguir comida española o tailandesa. Todo el mundo come comida italiana. Y esa es la cultura en Italia. Pero si uno va a Francia, no. En Francia comen más pizza que en Italia. Y si usted va a cualquier gran restaurante francés, le sirven ravioli. Siempre, porque no tienen ese complejo. Ellos entienden de que la gastronomía francesa, aparte de todo lo ancestral, va hacia adelante. O sea, tenemos que crear. Eso no es, tiene que ser dinámica. El proceso creativo de cada uno es diferente. O sea, si yo me siento a pensar, a meditar un plato, no lo logro. ¿Qué me inspira a mí? Que me llegue un proveedor con un producto nuevo que me gusta. Que me llegue un ingrediente nuevo. Que la presión de la cocina yo necesite salir de un producto porque no está rotando y me toque crear uno nuevo. O sea, esa creatividad siempre va bajo la marcha y bajo presión. En Bogotá siempre ha habido muchísima deficiencia en conseguir pescado fresco. Cualquier cosa que uno pueda hacer para conseguir nuevos pescados frescos, la hace. Entonces me puse a investigar sobre el pez león e investigué el tema que es la plaga, que es venenoso, que está en los arrecifes de coral, etc. Y me pidieron que cocine para la cena, para la Junta Directiva de Conservación Internacional. Y me dijeron quién eran los miembros de la Junta, y pues no era sino Harrison Ford, la viuda de Steve Jobs, el dueño de Intel, los dueños de Walmart, el dueño de Gap, estaba invitado el presidente de la República, estaba la viceministra del Medio Ambiente, estaba todo el mundo. Y pues me puse a pensar, o sea, bajo presión, tratando de encontrar algo creativo que entregarle a esta gente, me encontré con el pez león, así funcionó yo. Fue bien difícil de conseguir, a nadie se le ha ocurrido en Colombia tener que conseguir 100 pez león, pero conseguimos el pez león y cocinamos el pez león y les dimos pez león. Después de la cena les contamos, decidimos con Fabio contarles posterior a la cena que les habíamos dado y no antes, por miedo de que algunos no quisieran comer. Un poco arriesgado, pero esa fue la decisión. Les dimos pez león, yo me subí en mi buen inglés, les expliqué todo lo que les había dado de comer y todo el mundo quedó fascinado.